Empezar entonces con la clase. Les digo, ya es lo último porque ya tenemos visto todos los temas hasta el momento. La corte 2 lo cerramos muy bien. Lo único que me gustaría platicar con ustedes sería cómo seleccionar un microcontrolador para un proyecto en específico. Como ya les había comentado, esta es la misma presentación que ya les había dejado, solamente la actualicé. Esta actualización pues la voy a estar subiendo a la plataforma, no se preocupen. Pero son unas cosas muy sencillas. Lo importante de esta actualización en las diapositivas son los enlaces de descarga, bueno, los enlaces de investigación que les dejo. No son documentos así académicos, científicos, para que no tengan problema. Es un portal web, algún blog más moderno que les va a indicar, por ejemplo, cómo encontrar el mejor microcontrolador dependiendo del proyecto. Y a eso es lo que quería yo llegar. Cuando ustedes van a trabajar un eh, proyecto cualquiera, no proyecto de desarrollo de una aplicación como web o móvil o una página web, algún proyecto como el que estamos haciendo aquí en la universidad para el IPC, no nada de eso, sino proyectos más enfocados a productos industriales, por ejemplo, a desarrollo de robots y todo esto, o incluso desarrollo de dispositivos autónomos o que utilicen comunicación entre diferentes componentes de un área específica, ¿no? Que diferentes componentes, por ejemplo, el módem de la casa se comunique con otros dispositivos, como por ejemplo su teléfono o un electrodoméstico, bueno, entonces ese tipo de proyectos que requieren un procesamiento, no se les va a incorporar una computadora como tal, una computadora centralizada donde hagan todos los procesos, porque recuerden que una computadora se basa en el uso de un microprocesador, es decir, ya aquí pueden verlo en las diapositivas que les dejé, que un microprocesador se encarga en el uso, o bueno, en la comunicación directa con el usuario, la interacción con el usuario. O sea, lo que nosotros estamos haciendo con nuestras computadoras es a través de un microprocesador. El, el, la máquina está a la escucha y a la espera de las instrucciones que nosotros le demos y es así como funciona. Pero en el caso de un microcontrolador, se basa en que el resultado o los productos que se basan en el uso de estos microcontroladores van a funcionar de manera independiente. Es decir, la máquina o el dispositivo que se programe, pues solamente va a funcionar de manera independiente, ¿no? No necesita una interacción, no es forzosa la interacción con el usuario. Entonces, muchos de los proyectos que tal vez a simple vista no le ponemos atención, como en este caso el sistema de frenos de un carro, pues necesita un procesamiento, ¿no? Y es muy distinto de la computadora central que tiene, porque en la computadora central pues sí se maneja un microprocesador para poder, no sé, cambiar la radio, moverla aquí, conectarse con Bluetooth y bla, 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 ¿no? Pero para el sistema de frenos pues necesita ser procesado. De hecho, mucha de la información que se presenta en pantalla necesita ser automatizada y en ese caso se programa con un microcontrolador, perdón. Ya habíamos hablado de los elementos más sencillos, dispositivos muy viejitos como cámaras, calculadoras, equipos de control del clima, por ejemplo, para una casa. Eh, no sé, nosotros podemos considerarlo como un aire acondicionado. Hay lugares donde hace frío y tienen que utilizar un calefactor. Entonces, se controla eh, mediante un aparatito. Realmente no requiere mucho procesamiento, solamente subir y bajar ciertos parámetros de sensores, por ejemplo, sensores de temperatura, entonces no requiere un microprocesador, sino más bien un controlador. También equipos enfocados a la salud, por ejemplo, ahorita que está esta situación de la pandemia, no recuerdo bien el nombre, pero es algo así como un oxímetro o algo así, pero tiene que ver con la medición del oxígeno de una persona. Es un aparatito que
funciona, por ejemplo, es como un, puede ser como un Tamagotchi, no tengo nada parecido aquí, la verdad. Pero vaya, imagínense que es como una pieza que se abre, así, se abre la piececita y ustedes meten el dedo aquí y lo envuelve bien el dedo y entonces aquí debe de haber una pantallita donde empieza a, pues no sé si a revisar el pulso, tal vez, el pulso que tiene una persona y en eso se basa para hacer cálculos para poder medir el porcentaje de respiración que tienen los pulmones. Entonces, de esa manera se detecta si alguien está grave por esta situación de COVID y, o por alguna otra neumonía, alguna gripe, o por ejemplo para personas que fuman. De hecho, las personas que fuman y tienen más posibilidades de contraer COVID, entonces ya de por sí sus niveles de respiración están bajos y ahora con la enfermedad, bueno, con la enfermedad que en general lo que causa el problema de la falta de respiración es la neumonía, pues entonces este aparatito que donde uno nada más mete el dedo le dice el porcentaje de respiración o el nivel de oxígeno que manejan los pulmones, ¿no? A través de la respiración. Y pues todo eso es interesante. Primero programarlo y luego pues hacerlo comercial, ¿no? Entonces, todo eso se controla a través de un microcontrolador. Entonces, ya vieron toda esta diapositiva, ya se las expliqué y todo, pero ahora lo que vamos es, dependiendo, cómo seleccionar un microcontrolador, y eso es 100% dependiente del proyecto que nosotros queramos desarrollar. Es decir, hay diferentes tipos de microcontroladores. En este caso, yo les voy a pedir que ustedes lo puedan investigar para su evidencia, porque de verdad existen varios con diferentes arquitecturas y justo hay una serie de microcontroladores basados en arquitectura ARM, que ahorita se está volviendo muy popular esta arquitectura precisamente porque la conferencia de Apple que hubo hace poco, a ver, por ahí alguien le está fallando el audio, por favor. ¿Es ruido tu micrófono? A ver, discúlpenme, voy a tener que silenciar un momentito. ¿Ya? Ahí está. Sí, muchas gracias. Fue necesario. Ok. Entonces, sí, les decía, justo ahorita muchos microcontroladores con arquitectura ARM se volvieron populares porque la compañía de Apple hizo público el cambio de sus dispositivos, ¿cómo se llaman? Sus dispositivos de escritorio a, déjame quitar esto. Es decir, las computadoras con un sistema Mac OS van a utilizar nuevos microprocesadores con arquitectura ARM. Y pues ya vimos que las arquitecturas son las arquitecturas que se manejan en la tecnología pueden ser aplicadas tanto a un microprocesador como a un microcontrolador. Entonces, por eso ahorita ese tipo de microcontroladores está volviendo también más famoso. Y no es que no lo fueran antes, realmente son muy utilizados, pero bueno, ahorita el punto no es tener una lista de todos los tipos que hay, sino enfocarnos mejor a cómo seleccionar un microcontrolador dependiendo del proyecto. Y hay diferentes tipos de proyecto. Tenemos, por ejemplo, los proyectos enfocados a eh, Mm, un microprocesador. Aquí comentan que un microprocesador le salió lo mismo que un microcontrolador. No, de hecho, en esta presentación que les dije ya tienen arriba, hay una diferencia. O sea, les hago notar la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador. Son distintos, simplemente algunos comparten arquitecturas, pero el enfoque, aquí se los doy las características y cuáles son las diferencias entre ambos, ¿no? Aquí, por eso mi importancia de remarcar bien toda esta situación. En el caso de nosotros, por ejemplo, ya les había explicado que programamos
en ensamblador, no para microcontrolador, sino para procesador. ¿Por qué? Porque no les iba yo, o sea, la idea de programar con ensamblador era que ustedes tuvieran esa perspectiva de una programación más artesanal, por así decirlo, más enfocada, más específica. Am, pero, pero no quiere decir que nos íbamos a dedicar a programar varios microcontroladores ni nada por el estilo. Un momento que están entrando y saliendo. Entonces, sí, por eso les digo, aquí pueden tomar las diapositivas como referencia para que no haya ningún problema. Em, Ahí es importante ver todo eso para el desarrollo de estas evidencias que tienen que hacer. Pueden guiarse de las diapositivas que están aquí y pueden también consultar eh, enlaces a internet, pero sí, son dos casos completamente distintos que pues, por medio de las arquitecturas comparten muchas características, pero pues, no son iguales. Entonces, la idea es que si en dado caso ustedes quisieran desarrollar eh, proyectos enfocados a cualquiera de estas áreas. Hay, por ejemplo, aquí áreas muy parecidas y de hecho muchas de estas áreas incluso a veces hasta se combinan. Pero bueno, si ustedes quisieran trabajar en el desarrollo de proyectos con estas, eh, de estas áreas, ustedes tendrían que saber seleccionar el, el microcontrolador adecuado, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las áreas que hay. Ya ahorita, ustedes creo que lo toman ya muy natural. Esto es bastante natural para ustedes. Hace muchísimos años esto no era nada natural, pero pues hoy en día sí. Por ejemplo, el desarrollo de las instrucciones de microcontrolador para controlar electrodomésticos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que una licuadora, a partir de los botones que pulsamos, el motor gire más rápido o más lento o en qué dirección? Eso se tiene que programar. Entonces, se programa el microcontrolador para que se comunique con el motor o con algún sensor, porque hay electrodomésticos que manejan sensores. Por ejemplo, el refrigerador que maneja el sensor de, bueno, es como un pequeño sensor, un pequeño switch, donde si está abierto o cerrado el refrigerador, pues prende una luz, ¿no? Eso tiene que ser programado. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, pues sencillas y todo esto, se manejan distintos microcontroladores para esas áreas específicas. O sea, yo no le podría aquí listar la cantidad severa de microcontroladores que hay para cada una de las cosas y ver cuál es mejor. Por eso les digo que esto se basa en investigación. Entonces, yo tampoco los quiero saturar mucho de esto porque créanme, aquí en esta parte, en el desarrollo de productos electrodomésticos, como es un mercado muy viejo, es decir, los electrodomésticos y la programación de los microcontroladores para estos electrodomésticos ya es algo muy viejo, por así decirlo. Seguramente desde que ustedes nacieron ya en su casa había una televisión, una licuadora o una, no sé, una estufa, yo qué sé. Todo eso eh, pues ya es un mercado saturado. Créanme, aquí, digo, cada quien es independiente, pueden encontrar trabajo de esto, nadie les dice que no, pero la verdad, aquí es donde es menos probable que encuentren el dinero ustedes. Y creo que eso es parte de lo importante. Si ustedes crean, por ejemplo, tienen una idea, crean una aplicación móvil y lo venden a las masas o llega mucha gente, es más probable que se vuelvan adinerados que programando electrodomésticos, ¿me entienden? Porque ya es un mercado saturado y viejo. Entonces, por eso mi intención es no saturarlos con esta información. Ahora, caso contrario, el área de IoT. IoT es la traducción de Internet of Things o Internet de las Cosas, que se basa precisamente en conectar productos o, bueno, sí, productos que cumplen una función característica, pero controlados por Wi-Fi a través de un dispositivo móvil.
Por ejemplo, refrigeradores inteligentes, sistemas de cámaras, no sé, sistema de luces, ¿me entienden? Todo esto, switches para prender y apagar productos, pero controlados a través de una aplicación móvil. Eso es interesante. Por ejemplo, uno de los proyectos más comunes de IoT es crear un sistema de cámaras y que a través de Internet mande a través de streaming de video la visibilidad de las cámaras y solo ustedes, por medio de una aplicación y por controles de seguridad, en cualquier parte del mundo puedan ver las cámaras de su casa. Eso es un proyecto bastante común, ya no tan nuevo, pero sí es algo que no mucha gente tiene y todavía es un mercado potencialmente lucrativo, ¿no? Entonces, el desarrollo, por ejemplo, de una habitación inteligente es algo que creo que cualquier programador debería de intentar hacer al menos una vez, el poder crear su espacio de trabajo de manera inteligente. Yo qué sé, llegar a su cuarto, tomar su teléfono y tener esa capacidad de decir, bueno, yo mediante una aplicación desarrollada, yo qué sé, que pueden crear de manera muy sencilla con los conocimientos que van a ver aquí más adelante en la universidad, pues intentar, no sé, comprar las herramientas y lo necesario para que su teléfono pueda, por ejemplo, prender y apagar un dispositivo físico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el manejo del aire acondicionado, pero todo a través de su teléfono y controlarlo no solamente dentro, sino fuera de su habitación o de su casa. Por eso hay casas inteligentes y cuartos inteligentes. Esos son proyectos muy interesantes. Ahora, esto no se limita aquí, esto para industrias y fábricas también es importante que todos los elementos se comuniquen entre sí para hacer una, un proceso industrial más eficiente, ¿no? Entonces, eso es un mercado bastante potencial, que personalmente creo que igual no tiene tanto impacto en cuestión a recursos que ustedes pueden generar, pero pues también es bastante bueno, ¿no? Nadie, si les llama la atención, eventualmente van a ser muy buenos y ganar dinero de eso. Ahora, como les digo, también lo clásico, productos industriales, productos que, pues básicamente máquinas industriales, ¿no? El desarrollo de estas máquinas. También robótica en general, por ejemplo, cualquier robot pequeño, que sea un carrito o un cohete pequeño, todo eso de robótica, al final de cuentas, lo que se busca es hacer un robot grande, o un cohete grande, o un carro grande que funcione pues de manera tal vez autónoma o de manera más eficiente, ¿no? Por medio de código y pues dispositivos autónomos. Esto aquí hay una gran variedad de dispositivos. Por ejemplo, dispositivos autónomos podría ser no sé, uno de estos pequeños reproductores MP3 chiquitos o, o incluso todo el sistema de conducción autónoma, pero pues que ya no requiere de interacción del humano. Eso también está bastante interesante. Entonces, la cantidad de microcontroladores que hay en el mercado para cada una de las áreas de las que ya platicamos, o sea, varía. Hay una inmensa variedad de microcontroladores. Por ejemplo, ustedes, déjenme quitar esto. Ustedes buscan aquí, así nada más, con microcontroladores, microcontroladores para IoT. De hecho, ahí van a ver unos enlaces que ya van a estar visitados porque son los que les voy a dar o les di. Me di la tarea de buscar algunos que se me hicieron interesantes, pero si ven en las imágenes, el más conocido dispositivo o microcontrolador para desarrollo de Internet de las Cosas es el clásico Arduino, pero no es el único. Este sería el Arduino de aquí. Pero si se dan cuenta, existen una gran variedad de dispositivos. Por ejemplo, hay aparte módulos que se interconectan. Que, nada más, por ejemplo, la empresa Arduino creó este microcontrolador de hardware libre, realmente, o sea, cualquier persona puede
descargar los esquemáticos para crear su propia placa Arduino y venderla con otro nombre. De hecho, precisamente por eso es que hay algunos Arduinos más baratos que otros. Pero Arduino, pues en general es la marca, la compañía. Pueden comprar un Arduino, por así decirlo, pirata, pero no es pirata porque funciona exactamente igual porque Arduino da los esquemáticos gratis para poder vender y hacer. De hecho, ustedes pueden hacer su propio Arduino en una protoboard, no necesariamente comprarlo. Pero, por ejemplo, aquí pueden ver módulos y microcontroladores independientes que pueden funcionar de manera separada o integrada con Arduino. Entonces, eso es lo más famoso, pero para hacer IoT, si buscan, por ejemplo, microcontroladores industriales, para máquinas específicas van a encontrar de otro tipo y se programan de otra manera. Por ejemplo, una gama de microcontroladores, ya les había platicado de eso, enfocados a la industria, son los famosos PIC, los microcontroladores PIC, y hay algunos que vienen con una tarjeta especializada para poder conectar con un monitor y bueno, como en este caso. Y ya ven, por ejemplo, aquí la variedad de precios y de formas que hay, ¿entienden? Entonces, imagínense, todos estos son desarrollados en base a una arquitectura, tienen funciones muy específicas y siempre hay uno mejor que otro. Hay algunos que, no sé, son de nuevas generaciones, hay de viejas generaciones. Por eso les digo, hay muchísimos. Yo no podría, y sería imposible yo contarles y especificarles uno por uno, a partir de cada área, toda la arquitectura y todas las funcionalidades. Aparte de que sería engorroso, sería inútil porque sería cargarlos de una información que puede ser más focalizada si ustedes realizan una investigación a partir de un proyecto seleccionado. Y a eso es lo que voy. Cuando ustedes vean un proyecto, van a encontrar múltiples dispositivos, múltiples microcontroladores que ustedes van a tener opción de elegir y van a tener que hacer una comparativa entre cuáles son los que les convienen más para su proyecto. Por ejemplo, repitiendo el caso del IoT, del Internet de las Cosas, el típico es el Arduino, pero incluso en Arduino hay diferentes modelos. Está el Arduino 1, el Arduino Leonardo, me parece, Arduino June, como en este que está aquí, Arduino Mega, y hay otros que ni siquiera tienen forma cuadradita, como en este caso. Y luego hay otros tipos de placas con microcontroladores que no son Arduino, ¿no? Como en el caso de los otros dos. Entonces, yo aquí me di a la tarea de investigar un poco para ustedes, darle una introducción y dejarles enlaces dentro de esta presentación que ustedes pueden seleccionar para hacer una investigación propia de, de lo que ustedes quisieran desarrollar. Entonces, la idea es esto. Ustedes tienen aquí varios proyectos que son relevantes para su carrera, porque no es lo mismo la carrera, por ejemplo, de mecatrónica, que podría tener más enfoque o una de sus oportunidades de trabajo se enfoca en trabajar con microcontroladores para máquinas industriales. Ese es uno de los enfoques que tienen. Pero realmente, ustedes que tienen los conocimientos y la capacidad de poder aprender y llegar a un punto más rápido, no sé, de hacer una aplicación móvil y venderla y ganar más dinero, pues se van a enfocar por desarrollar máquinas industriales. Pues yo creo que no, digo, puede haber quien sí, y todo eso es respetable, pero yo aquí seleccioné proyectos relevantes para la carrera de software que van a tener que seleccionar y cumplir con una de las evidencias. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, tenemos un proyecto que digo, como les comento, cualquier programador de software creo que debería intentar alguna vez, sería un cuarto inteligente o una casa inteligente, que de hecho hay pocas personas, de hecho no hay ninguna persona en Tapachula y que yo conozca y que sepa, porque he investigado acerca de una empresa general que haga este tipo de proyectos para casas y oficinas. Yo no conozco uno en todo Chiapas, o sea, porque lo he investigado. Hay personas que, por ejemplo, que construyen casas, los arquitectos contratan un servicio, pero ellos ya conocen a alguien que viene de Ciudad de México, de Guadalajara,
y pues mandan todo para que alguien lo haga, ¿no? O mandan todos los planos o incluso vienen y lo hacen ellos. Hay, por ejemplo, proyectos de casas nuevas aquí en Tapachula que se están haciendo con, con estas herramientas y con estos microcontroladores. Pero realmente como que yo busque casa inteligente y que me aparezca un anuncio en Google de una empresa chiapaneca que haga ese proyecto y que, pues no sé, se gane al menos unos 7,000 pesos por proyecto o 10,000 pesos por un proyecto para una oficina o una casa, yo la verdad no conozco una y sería bueno porque también eso podría funcionar para un negocio. Entonces creo que es relevante para nuestra carrera. Luego, el desarrollo de electrodomésticos, pues nunca viene mal. El dispositivo de, dispositivos, vaya, usables o wearables, que son eh, prendas de vestir o accesorios basados en procesamiento con microcontroladores, ¿no? O robots, también son un proyecto interesante, algún robot muy específico. A la derecha pueden ver un pequeño carrito funcionando con Arduino. Como les digo, no necesariamente, bueno, Arduino es la placa más accesible, digamos, más fácil para comenzar en este mundo de microcontroladores novedosos, que nos permite generar una inmensa cantidad de proyectos, pero por ejemplo, para robots ya más específicos, pues ya hay mucha gente que ya sabe que Arduino se queda corto, ¿no? ¿Qué más? Y básicamente el control de cualquiera de estos proyectos a través de una aplicación móvil, ¿no? Ese sería otro proyecto que tiene relevancia en la carrera. Ustedes, esto se los voy a cargar a la plataforma, ustedes van a tener que seleccionar uno de estos, no se preocupen, lo voy a especificar ahí en la evidencia correspondiente. Van a tomar uno de esos proyectos y pues, no quiero que me lo programen. ¿Por qué? Porque yo no les puedo pedir que compren un microcontrolador, por ejemplo, como Arduino, que oscila entre los 200, si es de una marca, pues por así decirlo, genérica, y Arduino que vale cerca del pasadito de los 1,000 pesos, ¿no? Más el envío. Entonces, lo que quiero que hagan es desarrollar pues todo el proceso de creación, quitando el código, o sea, cómo se incrusta, cómo se conecta, qué es lo que tiene, cómo se juntan todas las partes del proyecto y cómo se llega de la nada hasta tener, por ejemplo, en este caso, un carrito o un robot o un dispositivo wearable o un electrodoméstico o una casa inteligente. ¿Cómo conectas todo? Y pues los esquemáticos de conexión y todo esto, ¿vale? Entonces, eso va a ser lo que va a componer una de sus evidencias, ¿sale? Y nada más adelantándome, no necesariamente tienen que ahorita seleccionar Arduino, de hecho, pues ahí está disponible la opción, pero, por ejemplo, para una casa inteligente, Arduino ya se queda corto. Entonces, nada más como ejemplo, ¿no? A ustedes les va a tocar hacer su propia investigación en videos. De hecho, hay un chavo que tiene, me parece, en YouTube tiene una serie de videos, son tres videos en los que explica cómo hacer una casa inteligente y básicamente hace como un pequeño eh, panel de control, como un pequeño módem que se conecta por Wi-Fi al módem real de la casa y este pequeño tiene conexión Bluetooth, conexión Wi-Fi y controla las luces de su cuarto, el ventilador, el aire acondicionado, la tele y creo que hasta le conecta un ayudante de voz programado por él. O sea, ya es un poquito más avanzado, ¿no? Y eso se puede hacer, no le estoy diciendo que lo hagan de inicio a fin, pero sí qué elementos utiliza, qué microcontrolador, por qué y bla, 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 ¿no? Hacer todas las justificaciones de un reporte formal. Digo, en un reporte formal. Entonces, eso va a quedar ahí para que ustedes lo hagan. Les digo, pueden hacerlo en esta semana que viene. ¿Sale? Entonces, les digo, adelantándome, Arduino va a ser el microcontrolador que nosotros vamos a utilizar para corte 3, porque aquí hablamos de elementos embebidos o incrustados. Pero bueno, nada más ahí dándoles la primicia, vamos a aprender a programar un Arduino, que es aquí ahora sí que lo mero bueno para nuestra carrera. ¿Sale? Entonces, sería todo, muchachos. ¿Tienen alguna duda?